Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Generación Francisco en la columna Voces del Pueblo. Hoy vamos a conversar con Luis Lieberman. Luis Lieberman es antropólogo, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro y rector del recientemente creado Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento, entre muchas otras actividades que sería largo de relatar. Pero bueno, vamos a ver si al desarrollarse la charla podemos ir sacando alguna cosa más. Así que bueno, buenas tardes Luis, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, buenas tardes a toda la audiencia, a ustedes, agradecer la posibilidad de conversar. Bueno, bienvenido Perfecto. Luis y sumarme al agradecimiento de Pablo por compartir este espacio con nosotros. Bueno, nos gustaría empezar preguntándote qué es esto del Instituto del Agua, que nos cuentes un poquito de eso. El Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento es el resultado de un sueño de una persona extraordinaria del movimiento obrero argentino que se llama José Luis Lingeri, que en el año 2012 nos convocó, bueno, a mí y a un equipo conmigo, a entender la etapa que en ese momento atravesaba AISA, que es la única empresa estatal nacional de aguas, donde el sindicato es accionista y propietario del 10% de las acciones, siendo el 90% de las acciones propiedad del Estado. Y AISA venía de un proceso de concesión en manos francesas, donde los planes directores no tenían la visión ontológica de dar cobertura de agua y cloaca a toda la población servida en el radio de lo que eran aguas argentinas. Esencialmente, el modelo francés era el que paga, le ponemos el agua, y al que no, bueno, esperará. Y en el 2006 eso lleva a la reestatización de AISA, en un acto que lideró Néstor Kirchner, La Matanza. Algunos mitológicamente lo ubican en Villa Palito, que es un lugar que cura donde hay muchísimos curas villeros que hacen un trabajo sensacional. Actualmente está el padre Charlie Olivero, antes estuvo el padre Bachi. Y el nacimiento de AISA generó una expansión de servicios que conllevaba también la necesidad de plantear una estrategia de formación y desarrollo de la carrera de los trabajadores sanitaristas, tanto de los sectores operativos como de los sectores profesionales, en una visión donde se entendía que una vez que la empresa diera satisfacción a las obras de infraestructura que llevaban agua y saneamiento a ese 100% de población ponderada, empezaba una etapa de servicio, de mejora de la calidad, de eficiencia, de una cantidad de preguntas que en todo caso tienen que ver con el derecho al agua y también con la obligación que tenemos con el agua. En ese contexto, Lingeri planteó con claridad la necesidad de entender un proceso de formación continua. Todavía no existían los ODS, les quiero recordar, y por supuesto, en esa conversación él contó que su sueño era la Universidad de los Trabajadores Sanitaristas, que también es parte de una tradición en obras sanitarias de la nación. Este ámbito laboral tiene un reconocimiento para sí de asumirse como una gran familia sanitarista que es transgeneracional. Los trabajadores de estas compañías suelen trabajar toda su vida laboral en la misma compañía, y así hay una gran cobertura sindical de desarrollo de carrera, de innovación tecnológica, que en ese momento necesitaba un curso de acción. Ahí el Instituto Universitario del Agua y Saneamiento, más que empezar como tal, empezó como una unidad de políticas educativas de la organización sindical, que reposicionó su instituto de formación, que tiene un nombre que quizás les va a gustar mucho, que es el Instituto Tecnológico Leopoldo Marechal, que operó como ámbito de formación profesional, desarrollo de carrera e implementación de carreras técnicas terciarias no universitarias, en tanto y en cuanto contribuía a la organización de una fundación que se llama Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo, que actualmente es la entidad propietaria del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. Porque esencialmente en ese momento con Lingeri dialogando, e insisto, este es el sueño de él, y es un honor haber podido ponerlo en práctica y ser parte de este equipo, en ese ámbito Lingeri
siempre entendió que, bueno, hoy por hoy tenemos una empresa en manos del Estado que debe mejorar y debe mejorar la calidad de vida, pero no podemos enfrentar nuevamente otra ola privatizadora, y la única forma de poner de pie a los trabajadores frente a una ola privatizadora es básicamente mostrando eficiencia y eficacia en el conocimiento, la gestión y la acción. Eh, Sucede que entre ese 2012 y el año siguiente tuvimos esta novedad extraordinaria que cambió nuestras vidas, que es que Jorge Mario Bergoglio fue elegido el nuevo pontífice, y su agenda, o la vertebralidad de su agenda, tiene mucho que ver con las cuestiones geopolíticas y sociales asociadas al cambio climático y al agua en particular. Eso fue un espaldarazo muy importante para la universidad, que en ese decurso del proyecto, que tiene una amplísima burocracia, pero de un profundo cariño de parte de todos los participantes, compañeros y compañeras, deviene en el decreto 41 de este año, por el cual se le da autorización de matriculación. Esa es nuestra pequeña historia, digamos que se sintetizaría en el sueño de un tipo extraordinario del sindicalismo argentino, que tuvo una visión trascendente, porque una universidad va a existir muchísimos años. El milagro de que este Papa es este Papa con este pensamiento, esta prédica y esta acción, y esta necesidad de repensarnos que si el agua es desarrollo, el agua es futuro, y el conocimiento sobre el agua es la matriz que organiza ese saber. Perdón por la extensión. Soy No, porteño. está perfecto. Muy interesante. Un poco tomando esto último que decís de la importancia estratégica del agua y conociendo un poco también tu experiencia y tu formación, queríamos preguntarte qué significado crees vos que tiene el Sínodo de la Amazonia para el mundo, digamos. El Sínodo de la Amazonía, en lo personal, fue una experiencia de conversión, no de religión. Yo soy un muchacho judío, pero me tocó participar y creo que el Sínodo de la Amazonía introduce por primera vez algo que, creado la institución del Sínodo en el Concilio Vaticano II, nos tocó entender sobre las nuevas dimensiones territoriales que habita la Iglesia. Y esta idea de que un proceso que el Papa Francisco enuncia en Evangelii Gaudium, que es la Iglesia en salida, encuentra en la Amazonía su territorialidad, diálogo y reconciliación con el pueblo de Dios. Y en este sentido, no te podés reconciliar con el pueblo de Dios si no lo escuchás y dialogás. El Papa fue muy irónico en el sínodo cuando hablaba, no es lo mismo una iglesia en salida que una iglesia en salida turística, y tenemos que cambiar ese hábito, decía. Pero se introdujeron 3 o 4 cuestiones entre las 123 que se votaron en el documento final. Una tiene que ver fundamentalmente con el agua, y con entender el agua en sus múltiples dimensiones, asociada a la problemática compleja del cambio climático y el impacto que las economías de base extractivista generan en el bioma amazónico, poniendo en riesgo a las poblaciones que allí viven, pero a todo el mundo. Pero también me parece que eso no es tan importante, y no, con esto no es que me estoy pegando un tiro en un pie. Creo que lo importante del sínodo fue la convicción de que la práctica de la sinodalidad, esto es caminar juntos como hermanos, entendiendo nuestras diferencias y construyendo acuerdos duraderos, hace a una vida comunitaria que también interpela el sentido de las democracias tal cual las conocemos. Nos repiensa como sujetos en la historia. Y en ese sentido, la Conferencia Eclesial Amazónica, que es el instituto que crea el sínodo, y la propuesta de Universidad Amazónica, de la cual agradezco poder participar un poquito con el cardenal Humes y con el padre Alfredo Ferro y con Mauricio López, tienen, quizás te diría, retoman el mismo sentido que te conté cuando pensábamos la Universidad del Agua. Asumamos nuestro conocimiento y hagámoslo mejor, seamos mejores. El sínodo te plantea que tenemos que ser mejores, no los mejores. Y ser mejores es entender el lugar en el que estoy, ese hábitus como representación del mundo en el que vivo, y la capacidad de poner la esperanza en acción. El Papa dice en Fratelli Tutti, celebro la esperanza porque es audaz, y esa audacia de salir de la zona de confort es una de las mayores interpelaciones a la cual el Sínodo de la Amazonía apeló, entendiendo a las poblaciones originarias, a los pueblos ribereños, a los pobres de las ciudades,
a todos a las mujeres que en todo caso se tienen que hacer cargo de la economía doméstica en el ámbito regional, muchísimas veces porque ya no hay tipos que lo hagan, a los perseguidos, a los mártires. La Amazonía es el laboratorio del mundo para entender la causa y las consecuencias de las desigualdades. Creo que el sínodo es un punto de inflexión en una prédica de Francisco y de una iglesia mucho más participativa, mucho más abierta al pueblo, mucho más reflexiva de los cambios, de estar en el lugar. Nuevamente, disculpa por la extensión. No, por Te las favor. voy a hacer largas. Al contrario, de hecho, creo que te nos adelantaste un poquito a la tercera pregunta que habíamos pensado un poco para vos y que tenía que ver con esto que a partir también, ¿no? del camino recorrido y de ser parte del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, que un poco ya lo dijiste, pero quizás un poco reforzar esta idea de cuáles crees vos que son las formas, diferentes formas, además de las que ya mencionaste, de promover la cultura del encuentro en relación a estos temas que son tan importantes, ¿no? Promover la cultura del encuentro es promover la dialogalidad, que en el plano de la política es recuperar un sentido de ágora, si querés. Nada más que un ágora que incluya a todos, ¿no? El ágora como la plaza pública de los griegos, ¿no? La cultura del encuentro es la posibilidad de vivir juntos, es la posibilidad de aceptar que hay un futuro y que en ese futuro hay que ir en primer lugar, atender el problema de los últimos, de los descartados, de los invisibles. La cultura del encuentro no puede ser un mero enunciado deseable. Es un compromiso vital que te implica revisar cómo te relacionás con el otro. Esta posibilidad de dialogar con ustedes y de decirles, miren, yo, la verdad que nosotros, bueno, ustedes que son generación Francisco, somos parte de una era que es la era Francisco. Y si este itinerario que seguramente en algún momento nos va a terminar, físicamente nos trasciende de otra manera. Y la cultura del encuentro también es trascendencia, porque si no podemos entender que lo que está en juego en este momento es el futuro del planeta, el sentido del encuentro, que tiene que ver con subjetividades particulares puestas en común para las soluciones a problemas, no tendría mayor sentido. O sea, la cultura del encuentro te diría que es un medio para pensar el tiempo vital que nos contiene, y para pensar, en todo caso, que, te lo llevo a otro nivel, que la deconstrucción de la ciudadanía en consumidores que en todo caso no participan de la vida democrática nos hace más débiles frente a las opciones que los poderes concentrados del globalitarismo, el concepto no es mío, lo mencionaron distintos autores a lo largo del tiempo, ejerce en términos de lo que algunos llaman la dictadura del dinero. Y me parece que este es el desafío. La cultura del encuentro trasciende la obsolescencia del futuro que nos plantea la globalización, esta idea de que todo termina, que todo es presente, que todo es gerundio. Es un debate muy complejo, Nadia, el que vos planteás, y a mí me gustaría saber qué les parece a ustedes sobre este tema, ¿no? Pero me parece interesante, no por dirigir un ámbito. Actualmente el Instituto del Diálogo Global y la Cultura del Encuentro lo dirige Gabriela Sacco, yo ya no, soy un fundador, porque básicamente tener tantos sombreros es complicado y con los años te vas complicando más. Pero decirles con emoción que para mí la cultura del encuentro es una reinvención de mi mapa relacional, y creo que del mapa de todos, que es aceptarnos como somos. Sí, totalmente. Bueno, esto de la cultura del encuentro para nosotros es muy importante, uno por ahí lo ve desde el ámbito en el que se desenvuelve y en el que vive, vos lo tomás de una manera personal. Nosotros por ahí, desde el ámbito, en mi caso, en el ámbito del que estoy, también entendemos la cultura del encuentro como la construcción. Siempre Francisco habla de la figura del poliedro, y en política y en el ámbito social esto es muy importante, digamos, la posibilidad de encontrar un camino de unidad manteniendo las individualidades de cada uno y la identidad de cada uno, y con la posibilidad de construir, como vos decís, un futuro. Así que sí, totalmente comparto un poco esa mirada. Pablo, ¿querías sumar algo? Sí, le quería preguntar a Luis, en el país, y quizás en toda América, uno lo ve más
donde nosotros vivimos, aquí en Argentina, pero hay noticias de toda América, hay un fenómeno muy interesante, que es que la comunidad se hace cargo de sus problemas. Ante las deficiencias de un Estado que fue vapuleado, etcétera, pequeños núcleos se hacen cargo de grandes problemas para ellos, sobre todo, ¿no? Quizás el ejemplo más positivo y más impactante sea el merendero que salió a dar de comer a la gente en el medio de la pandemia, ¿no? Cuando la gente no tenía para comer porque no podía trabajar, porque no había changa, y bueno, y un grupo de personas con 4 monedas empezó a dar de comer el barrio. Pero de eso hay infinidad, desde este simple y elemental hacia instituciones más. ¿Cómo te parece vos que esta explosión de comunidad, que podríamos llamar así, que hoy todavía está muy dispersa, no tiene demasiadas redes de unidad, pero que existe, puede participar de esta lucha por la defensa del agua? ¿Cómo puede contribuir a participar doña Rosa, don Juan, ¿no? Que están en un club, que están en una vecinal, en la defensa del agua, que obviamente es un bien estratégico? Bueno, hay varios niveles. Yo te escuchaba en la pregunta y me acordaba de una comunidad en Colombia, ahora no me acuerdo el nombre, que el referente se llama Ximena Lambana, y ellos dicen que también son una pequeña comunidad que tuvieron que hacerse cargo de la gestión del agua en la ribera, y que en un momento participan de un diploma que estamos haciendo en gobernanza, gestión y regulación de los servicios del agua, y es llamativo. ¿Te acordás de Fanon cuando hablaba del policía colonial? Bueno, es llamativo que las comunidades hayan renunciado al Estado. Y este es el primer problema que yo vería. Lo que yo le diría a todo el mundo es: hay que educarse. Segundo, hay que cuidar el agua, no decir que hay que cuidarla. Porque básicamente uno tiene derecho al agua, pero también tiene obligaciones con el agua. Y obligaciones con el agua tiene que ver con la forma en que usamos el agua, el sentido de comprender que es un bien escaso. Por lo tanto, la primera variable tiene que ver con la educación. Esto tiene que ver con la propia educación, o sea, por mi propio uso del agua. El segundo tiene que ver con la comprensión clara de lo que implica un servicio colectivo. Porque no es lo mismo que yo tenga un pozo de agua con una bombita de agua a 50 metros y nadie la miró porque el Estado ya no estaba, y a medida que voy pinchando los pozos voy en todo caso hasta contaminando las napas y los acuíferos de alguna u otra manera. Hay provincias en la Argentina que en todo caso encontraron en el turismo termal una opción y han pinchado un montón de cosas sin ninguna regulación. La nuestra. Entonces, somos uno de los que... Bueno, caramba. Y creo que ¿y ahí qué falta? Ahí falta un Estado que sea una autoridad regulatoria y una autoridad de gobierno. O sea, yo creo que el problema del agua es un problema de gobernanza del agua, y la gobernanza está asociada a la democratización de la comprensión de por qué pasa lo que pasa. ¿Qué sucede? Hay un mito que la Argentina es un país rico en agua, pero no es así. En todo caso será rico un sector de la Argentina y hay otro que no lo tiene, que directamente no lo tiene, que se cuida de otra manera. Los mecanismos regulatorios y de sanción que hay en provincias como Mendoza y Salta quizás son muy diferentes a los que puedes encontrar en Entre Ríos, que es una provincia que no tiene ente regulador, y que básicamente, o Buenos Aires, que tiene un Río de la Plata. Sin embargo, existen innumerables normativas vinculadas al agua en todas las jurisdicciones, pero el problema es la levedad o cómo se va disolviendo la sustancia normativa que me pone a mí como sujeto de derecho dentro de una sociedad. Por eso digo, la primera cuestión tiene que ver con la educación, la segunda tiene que ver con la conciencia del bien escaso, que en realidad es un bien común, la tercera tiene que ver con entender algo muy sencillo. Primero, que el agua es vida. Empezamos por ahí, porque sin agua no hay vida. Segundo, es el primer alimento. Por lo tanto, toda vez que yo intervengo de una u otra manera generando un daño a terceros, estoy hablando de sus alimentos. Tercero, entendiendo que soy un sujeto de ciudadanía y por lo tanto tengo que trabajar en una mejor vinculación de mi comunidad con el Estado. Lo que vos planteaste es que no hay Estado y que a las comunidades, no conozco tanto el caso del merendero, pero con las que venimos trabajando, cuando vos le planteás el Estado, ahí es algo muy interesante, que la diferencia entre el Estado teórico, esto es, lo que tiene que hacer el Estado en el seno de una comunidad democrática, o el Estado que te persigue. Y eso es un problema político, que sería la última punta. Acá hay un problema político. Y la intervención política es una intervención por cambiar. No sé si, por lo menos, el campo de juego y sus reglas, porque es evidente que el modelo que tenemos de
distribución del agua también expresa profundas injusticias hídricas, porque no todos accedemos al agua de igual manera, porque no la cuidamos y no tenemos ese conocimiento de igual de agua en particular, porque en todo caso en algún momento se seguía pensando que el resultado del impacto económico que genera ciertas actividades pueden tener como consecuencia un gran derroche de agua, por ejemplo el fracking o cierto tipo de minería, y entonces nadie trabaja en el reuso. Hay sociedades que tienen estrés hídrico de toda su vida y que entendieron que la mejor forma era trabajar en el reuso de sus aguas grises. Ahora, eso implica una conversión tecnológica y una certeza del cuidado. Para eso tenés que tener datos. Y los datos implican medir. Y nosotros no medimos mucho el agua. Hay micromedición en algunas áreas, y después ¿qué hacemos con estos datos? Entonces, entender también las experiencias de otras áreas, de otras regiones y de otros países es un elemento significativo. Pero también diría que en el plano educativo, la idea de entender el agua como derecho para el goce de los demás derechos es algo que costó, en términos de debate objetivo, por lo menos 40 años, entre 1972 y el 2010, 2008, que es cuando se empiezan a discutir estos temas de la sostenibilidad, la certeza de que los bienes naturales no eran infinitos. La primera cumbre del agua es en Mar del Plata en el 77, la declaración de derecho al agua es en el 2010, y durante todos esos años, en sucesivas cumbres de la Tierra, se negoció qué tipo de derecho iba a formularse. Entonces, no entendamos que cuando el Papa dice que la próxima guerra mundial va a ser por el agua, habría que decirle, no, generalmente en todas las guerras el tema fue el agua. Sobre todo cortarle el agua al otro. Entonces, la educación, la conciencia, la certeza de que vivimos en una comunidad, el rol del Estado son los elementos con los cuales tenemos que trabajar, no tengas dudas. Bueno, Luis, muy variadas tus explicaciones, te estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, tanto Nadia Virat como yo, y bueno, quizás en alguna otra oportunidad te volvamos a molestar para seguir conversando sobre estos asuntos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Nadia, gracias, Pablo. Tengamos una buena jornada. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un abrazo.